Esto es La Palabra en Voz, te habla el salesiano sacerdote Alfonso Bauer y vamos a compartir hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5, el 10 y del 12 al 14. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 18 del Evangelio de Mateo es el llamado así discurso comunitario. Y quisiera hoy compartir contigo dos ideas. En primer lugar, los discípulos, como otras tantas veces, se pelean, disputan, a ver quién es el más grande en el reino de los cielos. Esa comparación, ese buscar el primer lugar, y Jesús llama a un niño. Un niño en la época de Jesús era, el que no tenía palabra, el que no contaba, el que era despreciado, dejado de lado. Y Jesús lo pone como ejemplo: si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, la exigencia para entrar en ese reino es hacerse como niño. Y ese niño que es necesitado, siempre disponible a aprender, con apertura, siendo dócil, en esa invitación a crecer. Pero también Jesús no está hablando de cosas superficiales o sin importancia, ¿no? Sino bien importante, porque nos dice a continuación: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. O sea que en ese niño, en ese despreciado, en ese no tenido en cuenta, se recibe al mismo Jesús. Cuánta enseñanza para cada uno de nosotros, para nuestras comunidades, ponernos en esa actitud que tiene de Jesús de recibir, al pobre, al humilde, al que no cuenta, a no ponernos sobre encima del hermano, sino saber que en él está la presencia del Señor, principalmente en el más pequeño, en el más humilde. Y la segunda idea, en la parábola de la oveja perdida, aparece aquí en este contexto de este discurso comunitario, cuando en Lucas aparecen las parábolas de la misericordia. Es como para invitarnos también a cómo finaliza el Evangelio. El Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Ir en búsqueda de aquel que está extraviado, perdido, abrirle siempre un lugar y alegrarnos de que venga, no marginarlo, no dejarlo de lado, tener el corazón y las entrañas de misericordia que el Padre tiene para con cada uno de sus hijos, que no quiere que ninguno se extravíe, ir al encuentro de aquel que más necesita, que más necesita de tener un lugar en la comunidad y ser acompañado. Que el Señor nos regale su gracia, nos fortalezca para poder imitarlo, para ponernos del lado del humilde, del servidor, del último, y de tener esa actitud también para con los demás, de recibir a los demás, especialmente al más pequeño, y de ir al encuentro de aquel que está extraviado, para tener los mismos sentimientos de Cristo. Que la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompañe en esta jornada. Amén. Que tengas un buen día.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida.